Como decía, una persona que admiro muchísimo, una influencia total y absoluta y una referencia, el señor Servando Rocha. ¿Cómo estás, querido amigo? Buenas, ¿qué tal? Un placer. Bueno, la verdad el placer es mío. Estaba contando un poco cómo tu trabajo y el de la editorial La Felguera, bueno, toda la gente con la que trabajás ha influenciado muchísimo nuestra cabeza a la hora de pensar un programa. Y para tratar de abrir esta conversación, un poco por el final o por la periferia, te pregunto, ¿qué es contracultura hoy en un mundo donde el primer paréntesis es la hiperconectividad y el segundo es la policía moral? Espero que se entienda la Ya. expresión. Además, es problemático porque yo creo que hay un sobreuso de la palabra contracultura, porque a veces se confunde ya no solamente con la subcultura, sino sobre todo se confunde en un mundo en el que la hegemonía cultural en gran medida también es contracultural. Hay una frase con la que yo me siento muy solidario y la he usado en muchas ocasiones, y es que no se puede ser rebelde cuando la rebelión es la norma. Sí, es Aún verdad. así, esto no es una frase que quiera decir que debamos conformarnos, es todo lo contrario. Hay un dicho o un refrán, al menos en España es muy conocido, ¿no?, que habla de cuando una rana se encuentra un escorpión, ¿no? Y el escorpión le dice para cruzar el río: ¿puedo subirme a tus espaldas y cruzo el río? Y entonces la rana le dice: bueno, pero si te subes a mis espaldas me vas a picar. Y con buen criterio el escorpión le dice: bueno, si te pico nos vamos a hundir los dos. La rana se lo piensa, el escorpión se sube a sus espaldas y a mitad de trayecto de pronto siente el aguijón, y cuando están cayendo en el fondo del mar, la rana tiene tiempo para decirle: ¿por qué me has picado?, ¿no? Y el escorpión dice: porque es mi naturaleza. Yo creo que aún a pesar de que se promueve la contracultura desde cierta parte de la hegemonía cultural, el rebelarse es una necesidad porque forma parte de nuestra propia naturaleza. Uno revisando tu obra en particular, la de La Felguera también, digo que a veces se juntan y a veces van por caminos separados, Sí, nota que hay una idea de el mundo divisible al infinito hacia adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que volvés a pasar por lugares que por ahí uno dice, pero dale, hay algo más ahí y hay muchísimo más ahí, no algo más ahí. O sea, ustedes abren el mundo un poco mirando hacia atrás, y lo otro que me parece increíble es el amor inmenso que hay por lo físico. Todas las ediciones de tus libros son una cuestión de gourmet bueno, absolutamente pues sí, descomunal. sin duda. Yo creo que también creo que hay un momento en el que nos olvidamos parte de la historia que ha pasado, porque el pasado no es pasado, ¿no? Nada desaparece completamente. Nosotros, en mi caso, como escritor, y también como editor, lo que intentamos es un poco colarnos en los intersticios de esa historia, en esos otros relatos que, lejos de ser periféricos, ¿no?, se puede contar una gran historia del siglo XX, ¿no?, a partir de determinados, y de nuestro tiempo también, a partir de determinados objetos o fenómenos aparentemente pequeños, ¿no? En mi último libro, por ejemplo, es un libro sobre la máscara y el enmascarado, ¿no? Me pregunté antes de que, un par de meses antes de que estallara todo el tema, todo el COVID y demás, ¿no? Sí. Se podría contar una gran historia a partir de un objeto pequeño como la máscara, ¿no? Yo creo que es posible contar esa otra historia, ¿no? Un poco. Y luego, con lo físico, sí, claro, evidentemente, porque es que nosotros al fin y al cabo hacemos editamos libros de la manera en que nos gustaría que otros lo hicieran, ¿no? Y creo que la manera en que los libros o la literatura, la cultura sobreviva a un mundo donde lo táctil, los olores, ¿no?, los sentidos van desapareciendo en favor de lo fugaz, de lo digital exclusivamente, no es que esos libros tengan propiedades espirituales. Yo, que soy un gran coleccionista de vinilos, de discos, ¿no?, y muchas veces aprendimos a editar libros a partir de nuestros amigos coleccionistas de discos, ¿no? Yo cuando me compro un vinilo, a lo mejor luego durante varios años ya no vuelvo a escucharlo, pero esa primera semana está no colocado de canto, ¿no?, para que se vea el lomo, ¿no?, sino puesto de frente, ¿no?, como si fuera un amuleto, porque yo creo que todas aquellas objetos de arte o en la cultura que nos emocionan son aquellos que los miramos y se convierten en amuletos, son aquellos que los miramos y decimos: ahí hay una parte que también es mía, ¿no? Una especie de objetos de poder. Sí, sin duda, Ujú. siempre fueron objetos de poder. Por eso yo creo
que la gran pregunta de ¿qué te llevaría a una isla desierta? ¿No? Pues la gente siempre dice libros, discos, ¿no? Y yo creo que lo que estoy contando seguro que muchísima gente que está escuchando, ¿no? Dicen, yo hago exactamente lo mismo, ¿no? Y lo hacemos porque nos sentimos que estamos acompañados, nos sentimos que ahí hay un mundo que todavía resiste, ¿no? La verdad que me daba curiosidad, digamos, me pasó lo mejor que creo que puede pasar a un lector, que es darme cuenta que todos esos libros correspondían al mismo colectivo, o que tenía 3, 4 libros tuyos que no fui siguiéndote como autor, sino que simplemente me conmovieron las temáticas. Me explico lo que quiero decir. Un día dije, pero este es del mismo autor que tengo acá también, y que tengo acá también, que me parece que es el mejor piropo que te pueden decir como escritor, porque uno va atrás de lo que has propuesto, digamos. Y aparte como son libros, por ejemplo... que se van abriendo. Claro, tengo el de Alpha Decay de Cobain y Burroughs, y entonces de repente tengo La Horda, de repente veo que La Felguera sacó el libro de los Apaches de París, que lo tengo también, y el de Fantasmagorías, y en un momento digo, pero ¿cómo puede ser? Le fui coleccionando a esta gente todo sin darme cuenta que eran ellos, ¿no? Bueno, porque realmente todo pertenece a un gran libro, al otro gran libro del mundo, un poco, ¿no? Y si los pusieran, hemos editado más de medio centenar de libros, ¿no? Y yo como autor he sacado pues una decena, ¿no? Pero si los unieras todos podrías ver un poco una especie de otra biografía. Estoy yo, pero hay otras personas también, ¿no? Pero yo creo que por eso es la idea un poco de presentarnos como sociedad secreta. Ya ves que no es muy secreto porque estoy hablando aquí claro. Y te digo mi nombre, ¿no? Pero este programa es medio secreto también, ¿eh? O sea, nos metemos dentro, tenemos una caja, nos metemos en otra. Como la masonería, claro, la masonería exacto. Hoy en día, ¿no? Que dicen, no somos secretos, somos discretos, ¿no? Te dicen los masones. ¿No? Bueno, pues nosotros no somos secretos, sino somos discretos, pero yo creo que la posibilidad de contagiar a partir de abrir puertas, ¿no? Los libros son puertas que se abren. Aquí en España hay una idea que creo que no es cierta, muy maniquea. Claro que el leer la información te da poder, ¿no? Pero los libros son herramientas, ¿no? Esa idea de la ignorancia se cura leyendo y demás, y el fascismo se cura leyendo, pues a veces no, a veces claro. no es así, ¿no? Pero se abre una puerta, y yo creo que todos los títulos que has dicho son puertas que se han ido abriendo y hemos ido encontrando otras cosas, ¿no? Te quería preguntar esto porque me da mucha intriga. Cuando hablas de vinilos que vas coleccionando, y después también me resulta difícil imaginarte viendo películas, como qué películas te pueden llegar a interesar, porque cada libro tiene una cuestión rizomática tan poderosa, uno se mete en mundos tan, el Ejército Negro, ¿no? Fascinante. Sí. Y aparte cuando te escucho decir que no tenés ni moto ni nada, y digo, bueno, pero esto es increíble, es como este tipo que no es que yo... a Oakland, conocí al club que eran unos Hell Angels negros, y yo temía, como bien dices, que me hicieran la pregunta de cuál es tu moto, y me la hizo el fundador, que murió el otro día, y se quedaron totalmente estupefactos, ¿no? Cuando dije, no, sí, es que no tengo moto, me da miedo las motos, ¿no? Pero lo interesante era el que a partir de un objeto como la moto, y en este caso el cambio de siglo de los cowboys, esa otra historia del salvaje oeste negra, de pronto en 1900 ellos siguen siendo cowboys. De hecho se llaman ellos mismos en Estados Unidos, las bandas de motoristas se llaman outlaw bakers, ¿no? Motoristas forajidos. De pronto dejan el caballo, se suben a la Harley, ¿no? Justamente en 1900, cuando empiezan a aparecer los primeros modelos. Yo cuando estoy escribiendo algo, está claro que me tengo que tener una inmersión muy grande en películas, en canciones, en el cine, ¿no? A mí en aquella época me influenció mucho películas tipo Grupo Salvaje claro. o películas de serie B de los años 60, ¿no? Sobre motoristas, ¿no? Que se cree que es un subgénero, de hecho, cinematográfico, ¿no? Wild Angels, todas las de Peter Fonda, básicamente, y Susan Strasberg, todo aquello que había hecho Corman. Exactamente. Bueno, Roger Corman me gusta mucho. ¿Y en términos musicales? Bueno, yo hasta hace 7, 8 años siempre he estado en grupo, ¿no? Siempre he estado, claro. Tocaba la batería. Yo todavía ahora mismo, mientras estoy hablando, veo la batería aquí desmontada, ¿no? Al lado de donde escribo, ¿no? Sí. Y la música siempre ha sido una inspiración. Yo la verdad que yo creo que le pasa a muchísima gente, y posiblemente a ti también, que nos hemos rodeado a día de hoy de un mundo de desaparición. Casi todos mis héroes musicales han muerto, sí, claro. ¿no? Aunque intento estar al día de todo lo que sucede, es imposible, ¿no? No tengo esa prisa por estar al día. Bastante es con saber estar en el mundo, ¿no? Pero yo creo que mientras sobreviva y le quede un tiempo al último
cowboy musical que es Neil Young, ¿no? Habrá esperanza, ¿no? O a Leonard Cohen, ¿no? Exactamente. En La Horda, una revolución mágica, libro del 2017, es una novela, digamos, pero yo empecé el libro es bastante particular también, digo, la Sí. edición es espectacular, parece esos libros de magia que venden en el sector esotérico de cualquier cadena grande de libros que tiene y Esa es la recuerda, ¿no? Por la intención, un poco, portada y sí. demás. Contanos cómo nace la idea de La Horda. Sí. Pues mira, la idea de la Horda nace a partir de otros relatos anteriores, porque hace aproximadamente unos 5 o 6 años me invitaron a Bruselas a participar en un documental que se estrenó de un director llamado Guy Ant, y es Ese es un el de la documental. discoteca, que te filman en la discoteca. Exactamente, Claro, sí, claro. exactamente. Entonces ahí en medio me preguntan por un libro que se publicó, un libro mío sobre un grupo armado inglés que se llamaba La Brigada de la Cólera, Ujú. y que se ha publicado finalmente, se ha publicado en Francia. Entonces el público belga pues se lo supo de ese libro, ¿no? Leyendo la edición francesa. Y entonces en ese momento en medio de esos momentos un poco azarosos, ¿no? En medio de la filmación, era una especie de película experimental, me preguntan por una idea, ¿no? Una idea que a mí me interese de todo este mundo de grupos armados, pero también de sociedades secretas, ¿no? Y entonces pienso en esa idea que tiene que ver con este grupo armado inglés, que es de primerísimos años 70, ¿no? Ellos en un momento dado lanzan una frase que es no pueden detenernos porque no existimos, ¿no? Ujú. Y inmediatamente me acuerdo que es como, me dio como un fogonazo, y esa idea que de alguna manera nos parece cercana, muy próxima, evidentemente a todos aquellos que estén en el mundo de los cómics, pues le vendrá a la cabeza Los Invisibles de Grant Sí, claro. Morrison o algunas novelas gráficas de Alan Moore, pero yo pensé sobre todo en el inicio de una tradición que en mi opinión empieza a principios del siglo XVII con un hecho de esos que son tan maravillosos que piensas que no existieron, pero existieron, ¿no? Y es el momento en el que en 1624 hay un puñado de personas que en París se llaman el Colegio Invisible, ¿no? Son los seguidores de Lutero, ¿no? Y ellos lo Claro. que vienen a decir es que hay células invisibles en París. Todo eso desata un pánico enorme, hasta el punto de que se han escrito toneladas de libros sobre esa historia. El propio Descartes le acusaron de ser un invisible, claro, se jugaban lo que le pasó a Giordano Bruno, ¿no? Se jugaban la horca, ¿no? O la quema, ¿no? En este caso, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí vino esa otra historia que, como bien dice, lo importante, lo que subyace a La Horda cuando lo escribí, es la idea de una conspiración a través de los tiempos. Y creo que no hay mucha distancia entre los invisibles, aquellos que luchaban contra el poder de la Iglesia, que morían en la hoguera y que eran llamados herejes, que los revolucionarios de hoy en día, aunque en medio hayan pasado pues 4 siglos. Algo que suena también distante y que no sé si en tu historia personal lo ha sido tanto es las intervenciones o cierto terrorismo, así llamémosle, artístico, cuando aparecen repartiendo estiércol en el la celebración del Mayo francés y tal. Sí. Digamos, ¿cómo ves hoy en retrospectiva ese tipo de acciones que iniciaban ustedes? Sí, hubo un momento en que nos llamábamos un colectivo de trabajadores culturales y se hicieron, Sí. como bien dices, pues acciones de ese tipo. Es verdad que era una época en la que estábamos muy influenciados, y todavía a mí me sigue influenciando, ¿no? Porque es parte de mis intereses, todo lo que es el mundo de las vanguardias artísticas, sobre todo Dada, el surrealismo, la internacional situacionista, pues ese tipo de movimientos. Pero llegó un momento en que era igual de previsible. Yo creo que es bueno hacer un juicio en retrospectiva, ¿no? Sí. Y no importa nada por decir que repartimos estiércol en la celebración del Mayo francés en el Reina Sofía. Hicieron derivas que terminaron con la policía tomando las calles. Se hicieron interrupciones de lecturas de poemas, se hicieron muchísimas cosas, ¿no? Algunas con nuestro nombre, como La Felguera, Sí. otras con otros nombres, como Grupo Salvaje, precisamente. Ujú. Pero igual hoy en día lo miro hacia atrás y era igual de previsible que se conmemorase el Mayo francés y que aquellos apóstoles del antisime, como los situacionistas, entrasen definitivamente en los museos, como que hubiera aquellos que impugnasen eso. O sea, Ujú. nosotros también formábamos parte de ese paisaje, ¿no? Y cuando de pronto lo que recibes son halagos y
tú eres parte de un guión ya que se ha vuelto previsible, se ha vuelto aburrido, yo creo que hay que tenerla al menos los reflejos, ¿no? Para dar un paso hacia atrás. Y en ese momento fue cuando nos decidimos liquidarnos como colectivo de trabajadores culturales y dedicarnos única y exclusivamente a hacer una editorial, una sociedad secreta, una editorial que no se parece, al menos aquí en España, a ninguna otra, pero que aún así todos nuestros saberes, todo ese pasado y de activismo, como bien dice, pues nos ha servido para un poco darle la identidad a lo que hacemos. Vivimos en un siglo, en los primeros años de un siglo, que está absolutamente preocupado por palabras como representación y diversidad, y después es la era del algoritmo por excelencia. Todo el mundo habla de lo mismo y ese lo mismo parece ser hablar de lo distinto. Entonces me imagino que te llevas pésimo con Netflix, lo mainstream, la televisión, las noticias, el diario. Bueno, yo creo que la vida es un poco una actividad de bricolaje, ¿no? Es como cuando uno va en el supermercado, ¿no? Tomas aquello que te interesa y lo otro a mí siempre me ha interesado mucho ver, ¿no? Observar lo que hacen gente más grande. En el caso nuestro, siendo una editorial en España mediana, digamos, me interesa mucho ver lo que hacen los grandes, ¿no? Yo creo que lo mainstream está ahí, ¿no? Y yo creo que si hay algo revolucionario ahora mismo, que ya la palabra de por sí tiene una gran responsabilidad, pero sí. Si hay algo revolucionario no es tanto proclamarte como sea, en un libro, en un panfleto, de una determinada, sino la manera en que haces las cosas. Yo creo que eso es lo importante y lo que puede conectar un sello pequeño de discos con una editorial, con una promotora de conciertos de jazz, por ejemplo, ¿no? Como cosas muy distantes, pero que en el fondo creo que hay un lugar común ahí en el que nos podemos sentir un poco solidarios y representados. Entonces el mainstream está ahí y lo comercial no quiere decir que sea horroroso, ¿no? A veces sobreestimamos todo lo que viene de nuestro medio, ¿no? Y cuando realmente el arte muchas veces no ha entendido de eso, ¿no? Nos fascinamos con... A mí mira, vivo aquí en Madrid muy cerca de donde Goya pintó las pinturas negras, nada, a 200 metros del lugar en el que Goya hizo las pinturas negras, ¿no? Un señor que en su momento fue conocido, pero que ahora es inmensamente famoso, ¿no? Y para ver sus obras, pues tengo que ir al Prado. Bueno, pues voy al Prado, ¿no? Porque creo que lo importante es tomar, ¿no? Apropiarnos de, aunque sea del mundo de la industria cultural, del mainstream, de lo más conocido, apropiarme de aquellos motivos de inspiración, de aquellos elementos que pueden servirme, ¿no? ¿Cómo, digamos, en relación a esto que decías que hay cosas que te pueden llegar a conmover del mainstream, ¿cómo te vinculás con eso? ¿Cuáles son esas propuestas que decís, bueno, ahí me identifiqué con algo que uno creería de buenas a primeras que debería estar apartado o en los márgenes, sin embargo, ha podido surgir la virtud en ese terreno? Yo creo que a veces hay como chispazos, ¿no? Hay momentos. Yo sé que hay un autor donde todo el mundo llega a ese autor, que es Walter Benjamin, ¿no? Porque no hay libro en el que no se cita Walter Benjamin. Pero Walter Benjamin decía que lo importante es apropiarse, lo importante no es contar la historia tal y como ha sido, ¿no? Sino apropiarse de un momento de peligro, Por ejemplo, hoy en día en un mundo enmascarado, ¿no? Sucede que una máscara que se podía decir que es casi un símbolo de nuestra época, como es la máscara de Anonymous, ¿no? Sí, claro. A partir de Watchmen y de Alan Moore y demás, ¿no? Se ha convertido en una máscara ubicua que la utilizan todo tipo de movimientos, incluso la extrema derecha lo ha llegado a utilizar, ¿no? Yo creo que lo importante es apropiarse de eso, ¿no? Hay determinadas películas, determinadas literatura. Uno de mis libros favoritos es Moby Dick, ¿no? De Herman Melville, ¿no? Y creo que esa obsesión, ese Capitán Ahab, incluso la propia película, ¿no? Esos ojos de furia, ¿no? Persiguiendo un imposible. Creo que ahí hay un momento de peligro, ¿no? Y eso puede surgir en una escena, en un momento cotidiano que no le damos mayor importancia, o en algo realmente que es un gran movimiento, ¿no? O en una asamblea del 15M o en un paseo con una persona a la que amas o una conversación, ¿no? Todos son
momentos que se pueden convertir de alguna manera en momentos de peligro, ¿no? Hay algo también que se han dado el gusto y que suena a priori como un imposible, una quimera, que es poder haber editado Alan Moore, digamos, tener un vínculo directo, Sí. que haya supervisado la traducción, que le hayan gustado las ediciones. Son 2 libros que tienen ustedes de Alan Moore, ¿no? Ángeles Fósiles y ¿cómo se llama? El libro de la serpiente. El libro de la serpiente. Exactamente, sí. ¿Y cómo fue eso? Digamos, ¿fue así de fácil? Fue una maravilla, porque a veces yo creo que con Alan Moore, ¿no? Para un editor, y más yo siendo un escritor, que a mí me encanta la idea del fan, ¿no? Del fan, ¿no? Sí, así estoy yo hablando contigo, te digo. Yo estoy de fan total. Claro, o sea, porque es verdad que parece que hay algo ahí peyorativo, ¿no? Hay algo ahí que nos cuesta decirlo, ¿no? Yo escribo pensando en otros fans, ¿no? Y yo soy fan absoluto de determinados escritores, músicos, y ese juego me encanta, ¿no? Pero cuando pienso que hemos editado pues, Alan Moore, pero también a William Burroughs, por ejemplo, ¿no? Que para mí es algo a la altura de Alan Moore. Sí, pero en el caso de Alan Moore fue genial, porque muchas veces valoramos aquellas cosas que rechazan nuestros héroes culturales. Por ejemplo, tal autor o músico, cantante, escritor, qué bien que ha rechazado ese premio, ¿no? Pero ¿y las cosas que aceptan por los mismos motivos? Porque de pronto a Alan Moore le llega unos editores de una editorial pequeñita, cuando Alan Moore es una persona increíblemente famosa, que le llegarán ofertas todas las semanas, y de pronto Alan Moore dice, ok, sacadlo vosotros, con unas condiciones de cesión de derechos absolutamente casi simbólicas. O sea, claro, ese gesto, que es un gesto secreto, él no lo publicita, ¿no? Para mí es algo maravilloso, que es como la historia secreta que hay detrás de determinados libros. En el caso del libro de la serpiente, que es el segundo libro que publicamos de él, que ya adelantamos que no existe alanmoore@gmail.com, porque muchísima gente nos ha escrito, en plan, el correo de Alan Moore. Claro. Nosotros también soñamos con aparecernos allí en Northampton detrás de unos arbustos, ¿no? Y mejor dejamos a Alan Moore haciendo la vida que desea llevar, ¿no? Pero Alan Moore, por ejemplo, en el segundo libro nos dejó una sorpresa, que es que nosotros le pedimos un prólogo, todo es por medio de la gente dijo que Alan Moore no tenía tiempo para escribir un prólogo, pero que había hecho unas anotaciones a mano manuscritas a los textos que nosotros le enviamos, que eran los que queríamos publicar. Sí. Y entonces, pues como buenos fetichistas, fanáticos, pues de pronto te llega un PDF con anotaciones, con la letra de Alan Moore, corrigiendo su propio texto, pues son esas cosas que tenemos guardadas ahí. Me imagino, te hiciste un cuadro. Sí, ahora, debe existir, te saco un segundo de esto, pero debe existir peregrinaciones y la búsqueda de Alan Moore como existió con Salinger. Digo, hay gente que se debe parar en la puerta de la casa, buscar de qué manera ingresar, digamos, ver dónde cruzárselo, ver a la librería que va de Londres. Es más sencillo, porque hace unos meses aparece un vídeo Alan Moore leyendo unos poemas en Northampton, habrían 30 personas, si acaso, pues él leyéndolo. Y, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer a Ian Sinclair, que es el otro gran psicogeógrafo inglés, y que fue realmente la inspiración de Alan Moore para escribir esa obra maestra que es From Hell, ¿no? Claro. Presenté aquí en Madrid a Ian Sinclair y tuve la oportunidad de estar una noche con él, en el que una vez que probó ciertos vinos ya contaba todo tipo de historias, ¿no? Y él pues y contaba una historia que es la real. Pues la vida es mucho más sencilla, el mundo es más sencillo, ¿no? Claro que es Alan Moore, pero él contaba, no, bueno, sí, con Alan paseando por Whitechapel, y yo le iba contando la historia de Jack el Destripador, y él me decía, perdona un momento, Ian, perdona. Entonces sacaba una caja de zapatos que llevaba, llena de marihuana, ¿no? Y se hacían porros kilométricos, y decía, ahora, continúa, sigue hablando de Jack the Ripper, ¿no? Pues el mundo es así un poco, ¿no? Pero yo creo que todavía el arte tiene esa visión un poco del pop, ¿no? Esa un poco snob de que nuestros héroes son gente inalcanzable, y a veces no es así, ¿no? Hablando de psicogeografía, digamos, este psicogeógrafo lo que hizo básicamente fue una especie de tour sobre tras los pasos de Jack the Ripper, viendo cuánto o qué vínculo había entre los lugares donde habían sucedido los crímenes y tal. Digamos, eso es el trabajo que hicieron. Sí, pero más allá de eso, ¿no? Él vio otro mapa, un mapa que tenía que ver aquí en
en nuestro trabajo, en mis libros también están muy influenciados por esas derivas, esa psicogeografía, que lo que en el fondo te viene a decir es que hay otro mapa que opera, que funciona y que existe en las Claro. ciudades, ¿no? Y que tiene que ver, en este caso, la psicogeografía con las emociones que te transmiten determinados lugares, o incluso, por ejemplo, proyectos en los que Ian Sinclair, por ejemplo, ha estado metido, ¿no? Con los ríos desaparecidos de Londres, ¿no? Ríos que permanecen ocultos, o yo, por Claro. ejemplo, aquí en Madrid, que ahora mismo ando investigando sobre cementerios ya desaparecidos en Madrid, ¿no? Se puede establecer una cartografía alternativa del propio territorio. Bueno, decían los que saben y estudian esto que ninguna iglesia está a la sazón puesta en algún lugar. Digo, y que particularmente los altares se fundan en centros, digamos, van midiendo y encuentran y dicen acá, hagan la iglesia acá, o hagan la salida de la ciudad Totalmente. acá, o hagan la llegada de los trenes aquí, ¿no? Y el territorio resiste el tiempo. O sea, es curioso Claro. porque hay determinadas calles que están asociadas a la mala vida, que tienen una fama de tenebrosas, oscuras, donde han sucedido crímenes. Y luego es curioso porque esas calles, por mucha reforma urbana que haya, resisten, ¿no? Y siguen teniendo ese halo, o incluso yo creo el tiempo es cambiante, ¿no? Pero el espacio, el territorio, la holografía del propio territorio, cuando te documentas y miras hacia atrás y de pronto ves que el lugar que habitas no es solamente una calle, un lugar anodino, sino lo llenas de fuerzas, ¿no? De fuerzas que todavía están existiendo ahí, y ves que generalmente siempre existen huellas, ¿no? Y las huellas están visibles. Lo que pasa que tienes que investigar, ¿no? Y tienes que ponerte como en otra gran película que me encanta, ¿no? De Están vivos, de John Carpenter, ¿no? Te tienes Claro. que poner esas gafas, ¿no? Para ver esa otra cartografía. Me parece que el trabajo de La Felguera y el tuyo como autor, en un mundo tan cientificista como el de hoy, que pretende también, vuelvo a la idea del algoritmo, ¿no? Todo es reductible a una fórmula o todo es previsible, es medio, digamos, aunque ustedes hablen de escritores o de cultura o de ideas que en teoría no están moviendo ninguna estructura, y hay un acto revolucionario solo por ponerse enfrente de eso, y en el contexto que estamos, pandémico también, pareciera una toma de posición. Sí, y también hay algo, por ejemplo, que es algo que lo que yo pienso, ¿no? En los últimos tiempos, y vivimos en un mundo en el que, por ejemplo, las teorías de la conspiración ahora con la COVID, ¿no? Sí, Vuelven a claro. estar de moda y demás. Yo creo que las teorías de la conspiración son un poco el refugio de los tontos, porque reducen la ansiedad, ¿no? Aunque sea simplemente aceptar una teoría muy loca, muy extraña, pero aún así, para determinadas personas es como caminar en un territorio conocido, y no hay nada más perturbador que estar en lo desconocido, ¿no? En manos de un terror que ahora mismo es todavía más aterrorizante porque no tiene rostro, ¿no? Y si encima estamos hablando, ya no hablo del terror del 11S, Sí, de lo claro. que nos han creado, del lobo solitario, del vecino, que desconfiemos del vecino, que en cualquier momento puede hacer cosas malas, malísimas, ¿no? Sino ya incluso de algo que nos retrotrae a otras épocas de la historia, como es la peste, ¿no? La muerte invisible. Ahí está el relato de la muerte roja, ¿no? La máscara de la muerte roja. Pero Ujú. yo creo que hay una cosa en la que pienso mucho, y es que, y a los historiadores eso le parece una atrocidad, que es que por encima de intentar darle razón, de explicación a todo, ¿no? Con respecto a la historia, que a mí es lo que más me interesa, la historia a veces sucede porque tiene que suceder, no tiene una razón, no tiene una razón. La historia es contradictoria, ¿no? Y esto, hay algunos historiadores que te escuchan y se tiran por la ventana, ¿no? Llega la Revolución Rusa y nadie pudo prever que iba a suceder en un país atrasado que vivía casi en la época medieval como Rusia, ¿no? Pero a veces hay determinados momentos históricos, determinados hechos que suceden porque simplemente suceden y no hay ninguna explicación. Y esos momentos son maravillosos, ¿no? Y pasó con la Revolución Rusa, o pasó con Dada, o pasó con el punk, ¿no? Que si nos ponemos estrictos, duró 6 meses o menos, ¿no? Hasta que John Lydon, Johnny Rotten dijo, Sí, se claro. reían de mí, y el peluquero que vive al lado de pronto se vestía igual que yo a los 6 meses, ¿no? Y ahora vivimos en un tiempo histórico todavía ya ultra concentrado, donde todos esos fenómenos, desde que son nombrados, ya desde que los nombras, ya son controlables, ¿no? ¿En qué momento de la historia te hubiera gustado atestiguar?
estar viviéndolo, o decís, bueno, no es este el que me tocó. Vaya pregunta. Y bueno, pero me imagino que teniendo tantas fascinaciones, inspiraciones, una conexión tan sensible con este tipo de historias, decís, lo que me gustaría pasarme un par de días ahí. A mí me encanta el periodo de entreguerras, por ejemplo, ¿no? Los años 20, la República de Weimar en Alemania. Me interesa ese no lugar, cómo es posible que se estaban preparando ya todos los totalitarismos en Europa, en Alemania, en Italia, ¿no? Sí. En el caso de España ya se estaba viendo lo que nos iba a pasar, ¿no? En Chile, pues otro tanto de lo mismo, y en el resto del país es igual, ¿no? Pero a mí me interesan mucho los años 20, me interesan esos momentos en los que todo está como en construcción, ¿no? Ese momento en el que se venía de una gran carnicería como era la Primera Guerra Mundial y de pronto quién nos hubiera dicho que nos embarcaríamos en una peor, claro, en una peor. Entonces a mí me fascinaría eso. Hombre, también me hubiera gustado haber nacido en una determinada época, ¿no? En el que yo llegase a mediados de los 60, pues con 18 años, 19, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que a todo el mundo le hubiera gustado. Estaba viendo el documental de Peter Jackson, el que remasteriza las imágenes del ejército británico de 1915, películas de 1915. Yo no lo he visto, tengo muchísimas ganas de verlo. Te vas a volver loco porque es infernal el trabajo que hizo. Y después, bueno, una cosa llevó a la otra y uno lee, ¿no? Que al final de la Primera Guerra Mundial Hitler era un cabo nada más y cómo él no tiene hogar al que volver y su motivación es que a que aquello continúe. Y es increíble que ese tipo construye esa parábola de entre la Primera Guerra y la Segunda, ser de cabo a un protagonista siniestro, ¿no? Un artista frustrado. Sí, exactamente. Quiso hacer su gran obra de arte, ¿no? Bueno, ¿y hay algo que esté por venir, digamos, escribir acerca de la Segunda Guerra en algún momento, de la Primera Guerra Mundial, de, digamos, guerras en general dentro de la Felguera, o vos, ¿te gustaría eso? Pues no lo sé. Yo personalmente hace una década empecé un trabajo que tenía que ver con unir las vanguardias artísticas con la política y yo creo que el último libro, que es Algunas cosas oscuras y peligrosas, el libro de la máscara y los enmascarados, pues yo creo que un poco cierra un ciclo que tiene que ver con eso, ¿no? Con todos esos movimientos artísticos y a partir de figuras extremas y también, obviamente, con la violencia un poco sobrevolando, ¿no? Porque es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Igual que le podía haber interesado a otros escritores. Pero ahora mismo estoy investigando otra historia, otra cartografía, como hemos estado hablando, pero de Madrid, ¿no? Del propio lugar, ¿no? Por último, que fue el primer libro que leí tuyo, que fue el de Alpha Decay de Burroughs y Cobain. Todo, ¿cómo se llama? Todo debería estar, nada debería estar prohibido. Todo está permitido. Exactamente, que es la frase de Burroughs. ¿Cómo te llega esa historia? ¿Cómo decidís hacer un libro sobre eso, sobre ese encuentro? Pues mira, Kurt Cobain era un personaje que estuvo ahí en mi vida, pero bueno, que estaba ahí. O sea, Burroughs era otra cosa distinta. Y me acuerdo cuando ese libro nace a partir de 4 o 5 fotografías que retratan un momento que a mí me parece maravilloso, que es el momento en el que Kurt Cobain, que es un fan absoluto, una persona muy sencilla realmente, ahí están los diarios de Kurt Cobain, que yo creo que es el mejor acercamiento a la figura de Kurt Cobain, son sus propios diarios. Yo lo definiría casi como un punk rocker con capacidad para crear canciones de pop perfectas, ¿no? Un poco, pero una persona excepcionalmente común un poco. Entonces de pronto decide hacer lo que todo el mundo le hubiera gustado hacer, al menos yo, si hubiera tenido la posibilidad, que es ir a Lawrence, Kansas y tocar en la puerta de William Burroughs, claro. Y conocer a su ídolo, ¿no? Y a mí esas 4 fotografías me emocionaron muchísimo. Y yo recuerdo cuando empecé a escribir el libro que aún así estaba el relato cojo, porque por un lado estaba la historia de William Burroughs, por otro lado estaba la historia de Kurt Cobain, pero faltaba como un puente, ¿no? Era casi como que ambas figuras crepusculares, cada uno en su tiempo, permitían contar grandes historias, pero necesitaba como un puente, no solamente el hecho de que se hubieran conocido. Y ese puente fue el momento en el que Kurt Cobain le lleva un presente a William Burroughs, y ese regalo es un disco de Led Belly, el cantante de blues, ¿no? Y ya de pronto ya el escenario estaba completo, porque a partir de William Burroughs, a partir de Led Belly, a partir de Kurt Cobain, podía contar el siglo XX de otra manera, ¿no? Y yo creo que cuando ya conseguí ese itinerario, ¿no? Ya todo fue como muy rodado.
Ahora, ¿viajás a los lugares o todo es documentación que vas buscando? ¿Cómo te vinculas en ese sentido? Sé que en el Ejército Negro sí, viajaste y tuviste contacto y tal, pero en el caso de este libro, ¿estuviste ahí? No, ya me hubiera gustado, ¿eh? No. Ya me hubiera gustado, no. Sí. No estuve ahí, no. A veces se puede estar, ¿no? Y otras veces no se puede estar, ¿no? Visité California, pero no estuve en ninguno de esos lugares. Igual el libro es extraordinario, así que invitamos a que los fanáticos los lean y que se acerquen sobre todo, bueno, a tu página y también busquen cosas de La Felguera, Agente Provocador, la revista. Acá en Argentina hay algunas cosas que se pueden encontrar. Hay gente que ha distribuido a uno de tus libros, sí, o los libros de La Felguera también, y la revista también. En Wallhooter, por ejemplo, yo compré creo que el número 4, creo que tengo, sí, es la tapa con la muchacha, la tapa marrón con la muchacha en la portada, sí, y es increíble también como objeto, es una revista espectacular. Estoy esperando que me llegue el volumen 1 del libro de Agente Provocador, pero bueno, disfrutando todo lo que haces realmente, Servando, porque es impresionante y muy inspirador, hace que uno se sienta mucho menos solo en el mundo, te digo. Muchísimas gracias. Por favor, te mando un abrazo gigante, te felicito por la familia, que se ha agrandado, me imagino que no puedes tocar la batería con un bebé en casa, pero bueno, las cosas ya estarán mejor, ¿no? Como para que uno pueda tocar y también con el nuevo integrante de la familia. Infinitas gracias, un placer de haber estado en tu programa. Por favor, un abrazo gigantesco y hablamos en algún momento, seguiremos en contacto. Un abrazo, cuídate mucho. Por favor, igual. Servando Rocha, miembro de La Felguera, de una editorial increíble, Agente Provocador es la revista, y él como autor, decíamos, tiene varios libros, algunos de La Felguera y otros que ha publicado por otras editoriales. Vale muchísimo la pena acercarse a su obra, a la obra también de La Felguera. Van a encontrar textos maravillosos sobre temas impresionantes, encarados de un modo bastante particular. Pasó aquí por Un Mundo Feliz.